Mario Rizo, ¿qué es eso de Bueno, normalidad? yo lo que entendí es de que, o sea, normalidad y anormalidad va a tener como dos formas de definirse, o la manera en que lo percibimos. El primero va a ser el concepto aislado o univariado, en la cual se considera normal, por ejemplo, aquello que cae dentro de lo más frecuente. Y Sí, lo ok. anormal lo califican como lo que no es frecuente. Entonces, de esta manera se ubica, por ejemplo, en la forma en que vamos a interpretar las variables, por ejemplo, en la campana de Gauss, se va a interpretar de esa manera, en que qué es lo más frecuente o lo más infrecuente. ¿Qué es lo más No sé si frecuente y lo más infrecuente? Muy eso en bien, el concepto univariado. univariado. ¿Y en el multivariado? Es cuando ya hacemos, por ejemplo, alusión ya a la enfermedad, por ejemplo, cuáles son. Lo normal es cuando una persona no presenta una patología y lo anormal sería que la persona presente signos y síntomas. Ok, muy bien. Entonces, lo normal sería que no presente nada y lo anormal que presente signos y síntomas. Eso sería lo más común, ¿no? Pero ¿a qué le llamarías normal, Mario? No, no entiendo muy bien tu concepto de normalidad. ¿A qué le llamas normal? ¿Qué es ser normal? ¿Qué es esto de la normalidad? ¿Por qué es tan importante la normalidad? Pues para mí la normalidad sería, por ejemplo, lo más común en una población. Entonces, por Lo más ejemplo, común en una población. si tomamos, no sé, por ejemplo, la presión arterial a muchas personas, para mí la normalidad sería el valor que más se presenta en esas mediciones de toda Ok, mi población. ok. Eso está muy bueno. Entonces, la normalidad, determinar la normalidad, lo que me infiere, según lo que estás diciendo, Mario, es que es simple y llanamente decir si algo está bien o está mal. Si tiene la presión arterial bien o la tiene mal. Y entonces yo tomo la presión arterial a un grupo de sujetos y van a tener este tipo de distribución a la cual le llamamos la distribución normal o gaussiana. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué fenómenos son los que se presentan aquí? O sea, ¿cuál es el fenómeno de la distribución normal? ¿En qué animalito se presenta la distribución normal? ¿O en qué, o en qué seres, o en qué onda, o qué magia tiene esta distribución normal? Estimada María de León. No entiendo a qué se refiere con Sí. qué animalitos. ¿Qué fenómenos naturales? ¿Qué fenómenos naturales? El que tú quieras, dime un fenómeno natural. La lluvia. La lluvia, muy, muy bien, buen fenómeno. Jennifer Alarcón, ahora un fenómeno natural en la medicina. Nada. Camila Castillo, ¿Podría ser la temperatura? la temperatura de un individuo, muy bien, muy bien, muy bien. Esos son fenómenos naturales. ¿Se entiende, María de León? Sí, ¿Sí? ¿Puedes poner tú otros 5 ejemplos más rápidamente, pero que sean asociados a la medicina? sí, nada más para recalcar. Camila dijo temperatura y qué otro, es que se cortó. Hayan dicho temperatura, Mario Rizzo dijo tensión arterial, Pues yo sería digo peso, peso, talla. altura, ajá. Ay, sí, ya les dije Eh, yo, chismosa. no, pero lo dijimos al mismo tiempo. No, La lo gané porque soy el maestro. circunferencia abdominal, Ok, esos son fenómenos naturales. ¿Estás de acuerdo? sí. Ok, ¿por qué esos fenómenos naturales tienen distribución normal? ¿Cuál es la magia de esa distribución normal? ¿Qué confiere esta distribución normal? Pues sería la variación de los resultados de distintas personas. O sea, obviamente no vamos a tomar como referencia a tres personas porque podría ser algo muy variable. Sin Sí, embargo, si ok, tomamos un grupo de individuos de estudio mucho más grande, es decir, todo un país, por ejemplo, sí, podríamos llegar a un punto en el que sí va a haber extremos que igual y son de mucha variabilidad, sí. pero la gran mayoría de la población se va a encontrar dentro de un rango que me parece que era el promedio y dos desviaciones A estándar. ver, pero antes de que pasemos a eso, lo primero que tendríamos que diferenciar es entre una población, por ejemplo, de seres humanos, y esta población es distinta a una muestra. ¿Entiendes eso? Sí,
Sí, sí, O Antonio. sea, la ¿Cuál es la muestra diferencia sería entre una población y una muestra? Porque María decía, es que si lo tomo en 3 pacientes, pues no. Pero si lo muestro en un país, sí. Cuéntame cuál es la diferencia entre población y muestra. la población, pues es como, podríamos llamarlo todo individuo que esté dentro de una zona, que estás, por ejemplo, población de México. Ah, Pero una muestra es lo que tú vas a ocupar para poder medir esa población, porque claramente no vas a tener las capacidades para medir a todos, ni incluso también económicas, sería muy difícil. Pero si tomas una muestra que debe ser, ¿cuál es la palabra? Significativa, órale. Vamos puedes despacito porque extrapolar. estás diciendo palabras que igual y a veces no entiendes mucho, María. ¿No? Ok. Entonces, una población es un grupo de individuos. Ejemplo, los seres humanos. Ujú. Y de esos humanos, yo a un grupo de seres humanos le tomo la presión arterial y veo cuánto tienen de presión arterial. ¿Te parece bien esa diferencia? Sí. ¿Sí? Ok. Jennifer, que levantó la mano. Jennifer, por favor, dime ahora qué características o qué magia tiene esta distribución normal que fue descrita en 1821 por Carl Friedrich Gauss. ¿Cuál es la magia que encontró Paulette? ¿Cuál fue la magia que encontró el mago de las matemáticas, que se llamó Carl Friedrich Gauss, exactamente en 1821? ¿Cuál fue la magia que encontró? Doctor, ¿quién le responde? Entonces, Paulette. No, tú primero, Jennifer, tú levantaste primero. Ah, bueno, yo es que me dijeron que me preguntó, pero tenía problemas de internet. Ah, ok, no te Pero preocupes. es la desviación estándar. La desviación estándar no, la desviación estándar la creó otro sujeto ya está bien lejos, hasta 1890. Doctor, ¿O se Sí. refiere a la de... ¿Cuál fue la pero magia que encontró Carl Friedrich Gauss? la media, la moda y la mediana, No, ¿no? la no, varianza? no, estás teniendo una alucinación, ¿La como que estás distribución en adivinando. campana? ¿Se refiere a las características de la campana de Gauss, doctor? Sí, 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 la campana de Gauss tiene unas características, pero ¿cuál es esa característica? ¿Cuál es esa magia? ¿Cuál es la magia que tiene esto? ¿Podría ser lo del rango? No. Lo del Los rango. intervalos. A ver, otra vez regresemos otra vez. María Delón dice que hay una población, hay una diferencia entre una población y una muestra. Y lo que yo había dicho es que las poblaciones son uniformes. Entonces, lo que dijo Carl Friedrich Gauss es que todas las poblaciones siguen estas mismas características de una curva normal. Todas las poblaciones siguen las características de la curva. ¿Sí? Las características de esta curva. ¿Se entiende esto? Sí, doctor. ¿Qué entiendes, Paulette? Bueno, se está refiriendo a que de una población que tenemos va a ser más frecuente ciertos fenómenos y va a generar que se haga la simetría de esta curva. Cuéntame una medición y una población que siga estas características. Doctor, antes de que continuemos, creo que tiene su pantalla como en pausa o algo así, porque al menos yo sigo viendo la revista y no todo lo que escribe. Sí, yo Ay, estoy Dios. igual. Sí, Ay, qué pena. Gracias, qué bueno que me lo dijiste. A ver si aquí. Déjame ver. Sí, ya. Listo, sí. Listo, otra vez. Entonces regresamos. Entonces, paso número 1, ya sabemos cuál es la diferencia entre una población y una muestra. ¿Sí? Perdón. María de León, ¿cuál es la diferencia entre una población y una muestra? Pues que la población son todos los de, por ejemplo, los humanos, y la muestra solamente va a ser una porción de ese total. ¿Qué otra población conoces, por ejemplo? Am,
¿Podría ser como una población dentro de esa población que ya mencionamos, humanos? Ay, qué mala eres, una población. No, otra más sencilla. Eduardo Bernal. México Doctor, y los chilangos. No, pues no, esos son humanos. Eso ya lo dijo, chismoso. ¿podría ser de la UNAM los estudiantes de las diferentes Eso carreras? no me lo vas a creer, pero los de la UNAM también son humanos y ya los dijo María de León. Esa sería una muestra. Una muestra de humanos sería los chilangos, una muestra de humanos sería los estudiantes de la UNAM. Otra población. ¿Qué tal las serpientes y las Ah, cobras? bravo, bravo, muy bien, las serpientes. ¿Quién dijo las serpientes? Se va a ganar un premio extra. ¿Quién dijo Eduardo las Bernal. serpientes? Eduardo. Eduardo Sí. Bernal, eres súper bueno. Eduardo Bernal acaba de llegar a sus 5 buenas. Muy bien, Eduardo, otra población. Oscar Salinas, otra población. Los Las árboles, otra población. Peces y el atún. Las ratas. Las ratas, otra población. Los peces. Los peces, otra población. Los perros, otra población. Los gatos, otra población. Las aves, otra población. Todas esas poblaciones de seres humanos e incluso de árboles siguen las mismas características de esta curva normal. Todas. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se dan cuenta de la magia que tiene esta curva? Agustín Bastida, ¿cuál es la magia que tiene esto? Pues se engloba a lo normal y a lo anormal en una gráfica. Engloba lo normal y a lo normal en una gráfica. No creo que eso sea la magia. O sea, fíjate que antes de 1821, la gente creía en Dios, ¿no? Entonces decía, ¿por qué Lourdes González tiene esa estatura? Y entonces, ¿qué creen que decían la gente? ¿Qué creen que decían los individuos? ¿Por qué Antonio pone tanta atención en la clase? ¿Y por qué decían? Porque Dios lo quiso así. Porque a Dios así lo quiso, Emily Retana, muy bien, ¿no? ¿Y por qué la gente se divorcia? Que es un fenómeno natural. Es un fenómeno absolutamente natural de amor y desamor. ¿Y qué creen que decía la gente? ¿Que fue Dios? Ah, fue Dios. Ay, es que no se llevaban lo que viene siendo bien, ¿no? Es que, ¿no? El diablo, ¿no? Es que, ¿qué crees? Es que se le metió otra chava. Era otra chava la que se les metió ahí. Pero lo que hoy sabemos es que esto tiene una distribución normal y que en promedio las cosas ocurren de una manera. En promedio, los sujetos crecen de una manera. Los árboles en promedio crecen todos de una manera. Entonces, lo que él descubrió es que él podía predecir qué era lo que iba a pasar. Entonces, a la hora de predecir lo que iba a pasar, lo que él decía es que yo lo que les sé decir es que por lo menos puedo decir cuál va a ser la media, cuánto va a crecer el 50% de la población. Es decir, el 50% de la población va a caer exactamente aquí. Y yo puedo predecir lo que le va a pasar por lo menos a la mitad de la población. Y después dijo, bueno, no nada más eso, sino puedo decir que hay unos rangos que son de más o menos una desviación estándar, en donde está incluida cuánto de la población. El 68%. 68%. Muy bien, el 68%. Y dos desviaciones estándar. ¿Quién lo inventó la desviación estándar? La desviación estándar la inventó Carl Friedrich, le inventó Carl Pearson. Entonces, la desviación estándar se le atribuye a otro gran matemático que se llama Carl Pearson. Y entonces, y dos desviaciones estándar, entonces correspondían a cuánto de la población. 95%. ¿Sí? Y entonces, nosotros tenemos un poquito de sujetos que se salen de esta población. Pero ustedes, ¿qué pensarían de alguien que se encuentra aquí, fuera de la distribución normal, aquí?
¿qué le dirían? Vamos a pensar en peso, si les parece bien. ¿Sí? Entonces tenemos que ya sabemos que el peso, ¿cuánto sería el peso normal de un individuo humano? 70 kilos. 70 kilos, si es que es hombre. Si es que agarramos hombre, población de hombre, porque 70 kilos si eres mujer estás pasada de, ¿no? Pues depende de la estatura también, ¿no? Ah, ya, esa es otra medición. Ese es el peso para la estatura. ¿Sí? Pero vamos a ver nada más el peso. ¿Te parece bien? ¿Cuánto es lo menos? Digamos que aquí ahora le juntamos una desviación estándar. La desviación estándar quiere decir qué tanto se desvía, ¿no? Más menos de esta media. ¿Ok? Entonces vamos a pensar que la desviación estándar es de 5. ¿5 qué? ¿Kilogramos? Claro, perfecto. 5 kilos. 5 kilogramos. Ok, entonces, ¿cuánto sería una desviación estándar hacia abajo? ¿Cuánto sería esta menos una desviación estándar? 65. Claro, 70 menos 5 es igual a... ¿Es igual a? 65. 6,5. Perfecto. Y ahora, ¿cuántos serían dos desviaciones estándar hacia abajo? 60. ¿Qué les parece? ¿Fácil o difícil? Fácil. Maravilloso. Ahora piénsenlo con una biometría hemática. Piénsenlo con un laboratorio. Ahora, ¿cuánto sería la media de hemoglobina? Se lo cambio aquí por la media de hemoglobina. ¿Cuánto es la media de hemoglobina, estudiantes de medicina? En un individuo. ¿Eh? ¿En hombres o en mujeres? Ay, ¿por qué son así? Lourdes, ¿cuánto es la media de hemoglobina para hombres de la Ciudad de México? ¿Sí? ¿Cuánto es la media de hemoglobina? Lourdes. ¿Eh? Lourdes. Eduardo Bernal. Es de 13.8 a 17.2 gramos por decilitro. A ver, espérate. Dije, a ver, fíjate muy bien otra vez la pregunta. ¿Quién contestó? Lourdes. Lourdes, ¿tú qué contestaste? Dijiste es de 16.8, que sería este nivel de acá. Eso fue lo que tú dijiste. ¿Y cuánto sería el de abajo? El valor de abajo. 13.8. Esos son los límites de dos desviaciones estándar. Pero yo pregunté, ¿cuál es la media? Me parece que para los hombres es de 16.1. Ajá, de 16.1. En su planeta. Vamos a ponerle de 14. ¿Sí? Le voy a poner de 14 y aquí le voy a poner de 16. Le voy a quitar el punto 1 para que podamos jugar bien. ¿Sale? Y acá le voy a poner de 12. ¿De cuánto es la desviación estándar? 14. 14 es la media. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre la media y la desviación estándar? La desviación estándar es de 1. ¿Sí? La desviación estándar sería ¿de cuánto? De 1. Más o menos 1. Ahora sí, si yo te pongo estos laboratorios, tú me dirías cuántos son los valores más bajos y más altos, sin ningún problema, ¿cierto? ¿Sí? O sea, no necesitaría poner los números máximos y mínimos, sino en realidad yo diría, con esta simple cifra, yo puedo llegar a esta conclusión. ¿Se entiende? ¿Hasta aquí vamos bien? Doctor, una duda. ¿Cuánto sería? Sí. ¿En los laboratorios se plantea así o es un ejemplo para ilustrar el concepto? En los laboratorios se plantea así. Hay algunos laboratorios que, por ejemplo, los laboratorios del Chopo descubrieron que los médicos no entienden la desviación estándar. Y entonces pusieron máximos y mínimos como rangos, ¿no? Pero sí, muchos laboratorios y para peso, talla y desviaciones estándar en general se utiliza esto. Porque es muy sencillo. Si yo te pongo 14 más menos 1, tú sabes que una desviación estándar hacia abajo es ¿de cuánto? De 1. No.
una desviación estándar. Entonces, una desviación estándar hacia abajo es de 13. 13. Ah, el Claro. valor 13. Ok. 13. Y 2 desviaciones estándar hacia abajo, que sería aquí. 12. 12, 12. Y para arriba. 15 y 16. 15 y 16. ¡Wow! Súper fácil, ¿no? 15 y 16. Entonces, ya con esto, yo tendría que nosotros, tomando en cuenta que ya sabemos el 95% de los sujetos, nos podemos plantear límites de normalidad. Y entonces, el límite de normalidad que nos planteamos en medicina, es este. El de aquí. No sé por qué sale en negro. ¿Sí? El límite de normalidad es más menos 2 desviaciones estándar. Este sería el límite bajo. ¿Y el de aquí arriba qué sería? Este de acá. El límite El límite Alto. alto. Ok. Y entonces, todo lo que se salga de estos valores, yo puedo decir que no es normal, que es anormal. ¿Sí? ¿Hasta aquí va bien? ¿Sí? Sí. Bien. Lourdes, llega tu primer día en el hospital y te encuentras que llega una señora que tiene 12 de hemoglobina y que se siente mal. Dice, ¡ay! Me siento muy mal. Tómale una biometría hemática. Y sale de 12. ¿Qué le dices a esa señora? Si ya dependiendo de la hora que vaya a que se le tomó la muestra, para preguntarle si ya desayunó o si ha tomado algo, o si ha presentado, si es diabética. Perdón. Pues en realidad sería normal, ¿no? O sea, aquí lo que estamos viendo es, mi primera pregunta, mi sospecha es que si esta paciente tiene anemia o no tiene anemia. Porque se siente pálida y entonces puede ser que sea anemia. Entonces le pides una biometría hemática para ver la hemoglobina. Y entonces, tiene 12 de hemoglobina. ¿Qué le dirías? Diego Paulino. Que tiene una hemoglobina normal. ¿Que tiene una hemoglobina qué? Normal. Que entra Normal. dentro de los límites normales. Perfectamente. Y habría que buscarle otra cosa. ¿Sale? Sí. Muy bien. Llega otro paciente y llega resoplando, Antonio Moreno. Llega resoplando y llega morado. Y tiene 16.2 de hemoglobina. ¿Qué le dirías? Está un poco alto, pero no sé si eso es significativo. Está un poco alto. Bueno, no está dentro de las 2 desviaciones estándar, no está dentro del límite alto. Entonces, pero es por 0.2, entonces no sé si eso sea significativo o no. Ok. Él, además de todo, ya diría, no lo sé. Él ya tiene este dato, está aquí afuera. Aquí está 16.1 y dice, no sé. Sofía Guzmán. ¿Tú qué le dirías? Llega resoplando este paciente, soplador rosado, huele a cigarro y llega con 16.1. Pues yo diría que está alto y pues ya también como lleva con otros síntomas, pues sí lo consideraría como algo más patológico. Claro. Entonces lo que nosotros decimos como médicos es que lo primero que tomamos en cuenta es si está dentro de los límites normales o no está dentro de los límites normales. Entonces, si ya llega con síntomas y ya tiene 16.1 y está fuera de los límites normales y llega con síntomas, yo a este le digo que tiene una sintomatología anormal más un resultado anormal que me dice que este sujeto puede tener EPOC o puede tener enfisema pulmonar. ¿Se entiende? Sí. Ahora, ¿qué va a pasar con peso? Imagínense lo mismo, pero en peso. Tú lo pesas y entonces el sujeto, ¿cuánto es el peso, dijimos, normal de los sujetos? 70. 70 más menos ¿cuánto? 5 kilos. Más menos 5.
Entonces, yo les digo que llegue un cuate que pesa 100 kilos. ¿Qué le dirían? Ya sé que alguien va a empezar a salir con el ejemplo de, ay, es que quiero ver cuánto mide y quiero ver si es jugador de americano y quiero, no, aquí nada más por el puro peso, solamente para ver esta variable, este concepto. Está fuera de los límites de normalidad. Que está obeso, ¿no? Señor, usted con el peso que tiene obesidad, ¿no? Tiene el peso, está muy elevado de peso. ¿Qué dirían si encontraran, dijimos 70 más menos 5? ¿Qué dirían si midiera 55 kilos? Que pesara 55 kilos. Desnutrición. ¿Saben? Sí. ¿Sí? Vamos a otro ejemplo. Ahora con la presión arterial. ¿Cuánto es la media y la desviación estándar de la presión arterial sistólica? 120. ¿120 qué? ¿Cuál es la desviación estándar? Milímetros de mercurio. Miligramos. No, la desviación estándar de esos 120. 20, me parece. ¿20? No es mucho, ¿no? Según yo es 10. De 10. Es de 10. Vamos a ponerle de 5. Ni tú ni yo, ¿sale? Lo buscamos, pero vamos a ponerle 5. Entonces tengo 120 más menos 5 serían 125 y le digo, bueno, todavía está bien, ¿no? 120 más 5, 130, todavía está bien, no pasa nada. Pero que tuviera 135, ¿qué le dirían? Está alto. ¿Qué está qué? Que ya está elevada la presión arterial. Hipertenso. Bueno, según yo, la hipertensión es hasta 140, pero está bien. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo que tú sí te sepas. Dime una enfermedad. ¿Diabetes? ¿Te gusta? Diabetes. ¿Sí? ¿Cuánto es la media de diabetes? 100. ¿Cuál es la media de glucosa de un sujeto normal? ¿Glucosa capilar? Déjala a ella para que porque ella nos diga su ejemplo. Pues sería de 100. De 100 de glucosa, más menos. Más menos ¿cuánto te gusta? No sé, 20 por así decirlo. Sale 20. Ok. Entonces, para decirle que tiene diabetes, ¿cuánto debería de tener? Una desviación estándar, ¿cuánto te quedaría? 120. ¿Dos desviaciones estándar? 140. Para decirle que es diabético. Más de 140. Bien, muy bien. Más de 140. ¿Y para decir que tiene hipoglucemia? Sería una glucosa de 60. Perfecto, muy bien. Muy bien. Otro ejemplo. ¿Quieren otro ejemplo? Bueno, pues así, cuando Gauss en 1821 lanzó esto, lo que sucedió es que hubo un grupo de individuos que empezaron a crear enfermedades al respecto. Entonces hubo anemia de Fanconi, hipertensión, hipercolesterolemia, insuficiencia renal. ¿Se entiende? Porque prácticamente todo lo que podamos medir en la población de seres humanos cae debajo de estos dos límites. Y entonces cae debajo de esta perspectiva que estamos diciendo. Entonces, esto fue histórico, este cambio fue histórico y nos permitió jugar con los datos, ¿sí? Entonces, lo que podríamos decir en anatomía de la curva normal es que tenemos algo que se llama media. Y entonces, ¿qué es la media? Rápidamente, ¿qué podríamos decir que es la media? ¿El promedio? El promedio, claro. El promedio está muy bueno esa. ¿Podrías darme la fórmula tú del promedio? Entonces, la media es igual a la... ¿Cómo? Al número de casos. A la sumatoria de los valores entre el total de la población que yo tomé. ¿Sí? Eso sería la media poblacional que tiene una rayita aquí arriba. Muy bien. ¿Y la desviación estándar? Va a ser el valor, va a ser como las variaciones que hay respecto a la media. Muy bien. Entonces es la sumatoria
de la media menos el valor que estamos teniendo en 1, ¿sí? Entre, ay Diosito, ¿cómo le pongo entre? Aquí, entre n menos 1. Entonces, cada uno de los valores se va a ir ajustando a un valor dentro de esta curva normal para poder sacar la desviación estándar. Ahorita en un ratito más, ahorita en la siguiente parte vamos a sacar la desviación estándar para que podamos evaluarlo. Y además de esta desviación estándar, tenemos otros valores más, que le llamamos medidas de tendencia central. Segundo. ¿Sí? Entonces tenemos las medidas de tendencia central, es la media, como bien lo habían dicho, y también la mediana. En algunos lugares se ocupan otra medida que se llama moda. ¿Sí? ¿Qué es la mediana? ¿Alguien sabe la fórmula de la mediana? Es el valor que se encuentra exactamente a la mitad y para obtenerla ordenan los números de menor a mayor y el que quede exactamente a la mitad es la mediana. Perfecto. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. ¿Ok? ¿Cuándo se ocupa la media y cuándo se ocupa la mediana? ¿Cuándo se ocupa la media y cuándo se ocupa la mediana? Bueno, pues, ¿sí? ¿Alguien viene por ahí? Bueno, esas son medidas de tendencia central. Estas de aquí son medidas de tendencia central. ¿Queda claro? La medida de tendencia central quedaría aquí. Son estas. Medidas que hablan de la media. ¿Ok? La media, la mediana y la moda. Y después tengo otras que son llamadas las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son dos. La desviación estándar y los rangos intercuartilares. Bueno, hay otros más, como por ejemplo, hay otros más, como pueden ser los máximos y los mínimos. ¿Sí? Entonces, cuando nos estaban planteando los límites de hemoglobina, dijeron 12 y 16. Esos podrían ser máximos y mínimos. Y los rangos intercuartilares sería la división entre cuartiles del cuartil número 1, aquí, cuartil número 2, cuartil número 3 y cuartil número 4. Pero la pregunta es, ¿cuándo ocupo la media y cuándo ocupo la mediana? ¿Qué podrían decir? En medida de tendencia central, ¿cuándo ocupo la media y cuándo la mediana? Según yo, cuando los datos son muy variables, se ocupa la mediana. Justo Lo muy variables, ¿qué es eso de muy variables? Pues que cuando los mides en la población no tienen un patrón. ¿Lo mides en una muestra o en una población? No, en una muestra, cuando lo mides en una muestra, no tienen un patrón específico. Entonces, lo que usas es la mediana. Entonces, muy bien. Lo que tú quisiste decir es que la muestra que yo ocupo, o sea, cuando yo voy a la población y tengo una muestra, puede ser que la muestra no tenga esta distribución. ¿Estás de acuerdo? No tenga distribución normal, sino que en realidad se trate de una libre distribución. Esta es una libre distribución. Este es un ejemplo de libre distribución. Y entonces, en la libre distribución, pues, híjole, pues no. Yo sé que la población en general va a tener distribución normal, pero yo a la hora que hice mi muestra, ¿qué crees que pasó? No tenía distribución normal. ¿Se entiende? Cuando algo no tiene distribución normal, se llama que es de libre distribución. Cuando algo no tiene distribución normal, se llama que tiene libre distribución. Y cuando tiene libre distribución, yo no puedo poner ahí la media, porque puedo llegar a tener un error.
¿Por qué puedo llegar a tener un error? Bueno, pues porque puede ser que esta variable de libre distribución, como esta que estoy presentando aquí, la media esté completamente sesgada. Si yo saco una media, por ejemplo, la media quedaría aquí. ¿Sí? La media quedaría más o menos aquí. Y la mediana quedaría un poquito más para acá, que sería donde están los más comunes. Entonces, cuando tengo una libre distribución, la medida de tendencia central de la libre distribución es igual a la mediana. ¿Sí? Y la medida de dispersión de esta población, ¿cuál sería? Los rangos intercuartilares. Ahora, si en la muestra que yo hice tiene distribución normal, como esta que está aquí, ¿cuál sería la medida de tendencia central? La media o el promedio. La media. La media. Claro. Ustedes ya no van a volver a decir media, como digo promedio, porque son médicos. Entonces, en el lenguaje médico no se utiliza promedio, se utiliza la palabra media. Sí, es como decir, en lugar de decir dolor de cabeza, decimos cefalea. Entonces, aquí la medida de tendencia central es la media y la medida de dispersión, ¿cuál sería? La desviación, La desviación estándar. Perfecto. Entonces, los dos conceptos que tenemos ahorita es que la curva normal aplica para todas las poblaciones, pero si mi muestra no tiene distribución normal, entonces voy a tener que ocupar la medida de tendencia central mediana y la medida de dispersión, el rango intercuartilar. Y de esta manera va a ser exactamente lo que va a pasar aquí. ¿Sale? Doctor, me confundí un poco. Sí, nos queda menos de un minuto, pero rápidamente, sí. Sí, rápido. Entonces, cuando es de libre distribución, ocupamos Cuando mi muestra es de libre distribución, ¿sí? ¿Pero ocupamos la media o la No. mediana? ¿Aquí qué dice? Porque si no habría un sesgo. Sí, mediana. Ajá. Y la medida de dispersión sería el rango intercuartilar. Ok. ¿Sí? Entonces, en una curva normal se ocuparía la media y la desviación estándar. Bravo, muy bien. Perfecto, quedó perfectamente bien. Sí, gracias. Bueno, pues entonces, ahorita aquí le cerramos y nos volvemos a meter para poder hacer los cálculos. ¿Les parece bien? Sí, doctor. Sí. Bueno, entonces vámonos y empezamos para hacer la próxima clase de cálculos.